Ok, gracias Milagros. Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a conversar ahora sobre la importancia, una breve exposición sobre la importancia de formular un estudio de seguridad o una evaluación de seguridad, como también se le llama, ¿no? El estudio de seguridad o la evaluación de seguridad es una herramienta de gestión que nos va a permitir hacer un diagnóstico de qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que estamos protegiendo, de qué tenemos que protegerlo, qué debilidades, qué vulnerabilidades puede tener nuestro sistema de seguridad. Entonces, si nosotros hacemos un buen estudio de seguridad, vamos a poder organizar bien la seguridad y vamos a poder darnos cuenta de cuáles son las amenazas que tenemos y hasta qué punto podemos gastar en defendernos o en protegernos de esas amenazas. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Por qué es importante elaborar los estudios de seguridad de una manera profesional, seria? Porque a veces hacemos los estudios de seguridad solamente por cumplir. Tenemos que hacer el estudio de seguridad de repente de acuerdo a la política de la empresa cada año o cada 2 años. Y resulta pues que agarramos el estudio de seguridad anterior y le sacamos la última página, le ponemos la nueva fecha y lo firmamos. Muchas veces hay gente que los estudios de seguridad los hace por cumplir, pero un estudio de seguridad realmente sirve pues para saber qué peligros, qué amenazas, qué riesgos me quieren agredir, ¿no? Y qué debilidades yo tengo, porque de repente las debilidades que tenía hace 2 años ya no las tengo ahora. Y ahora tengo otra debilidad que hace 2 años no la tenía. Entonces es muy importante hacer un estudio de seguridad, por ejemplo, cada vez que uno asume la seguridad de una instalación, cada vez que cambia la estructura de la organización o la misión o el rubro o las actividades de la organización o cuando cambie el entorno, tenemos que hacer un estudio de seguridad o actualizar el estudio de seguridad para saber de qué nos tenemos que proteger y cómo, cuál es la forma más efectiva de protegernos. Cuando hacemos el estudio de seguridad, pues vemos los peligros y de cada peligro todos los riesgos que pueden venir, ¿no? Por ejemplo, un peligro, la electricidad. Y la electricidad, que es un peligro, que es algo que puede generar daños, tiene una serie de riesgos. Riesgo de incendio, riesgo de electrocución, riesgo de lesiones, riesgo de daños materiales, riesgo de pérdida de producción, etc. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que vienen de esos peligros y saber cuáles son mis vulnerabilidades. Porque yo puedo saber cuáles son los riesgos, pero de repente no me doy cuenta que mi gente, que mi personal no está capacitada. O que el personal en general de la empresa no tiene conciencia de seguridad. O que mis equipos ya están obsoletos. O que mis procedimientos no son efectivos. Entonces yo tengo que reconocer también mis vulnerabilidades para poder dar unas recomendaciones para tener medios o medidas eficaces, ¿no? Por eso decimos que el estudio de seguridad o la evaluación de seguridad o la evaluación de vulnerabilidades es la mejor herramienta para organizar la seguridad de una instalación y sobre esa base poder formular planes de protección de dicha instalación y luego planes efectivos de respuesta a emergencia. ¿Qué es lo que vamos a conversar durante ese seminario, ¿no? En primer lugar, como siempre, empezamos por los conceptos y definiciones, porque como venimos de diversos países, de diversas profesiones, de diversos entrenamientos, a veces lo que se llama en un país, pues no se llama en otro país, o lo que la policía conoce de una manera, el ejército lo conoce de otra, o lo que una doctrina conoce con un término, otra doctrina lo conoce con otro término. Entonces tenemos que unificar los conceptos y definiciones, ser cada vez más internacionales, porque no es solamente lo que yo aprendí, por ejemplo, en mi caso en la policía. No, ya eso ya quedó atrás. Ahora tengo que ver lo que aprenden la gente del ejército, lo que aprende la gente de la marina, lo que aprenden los arquitectos, lo que aprenden los ingenieros, lo que aprenden en los Estados Unidos, lo que aprenden en El Salvador, etcétera. Y de todo eso tener una idea clara para hablar como profesionales de una manera homogénea.
otra parte de este seminario es que nosotros tengamos bien claro cuáles son los objetivos, para qué sirve un estudio de seguridad, ¿no? ¿Cuándo se justifica? ¿Cuáles son las metodologías que podemos emplear? Los procedimientos que tenemos que seguir para hacer estudios de seguridad. Y luego, que ya tenemos claro todo el panorama, entramos ya a la parte de la especialización y desarrollamos el método general, que es el más difundido, el que más hemos venido empleando en el Perú nosotros. Luego el método que recomienda el Código de Protección de Buques y de Instalaciones Portuarias, el código PBIP. Y cerramos con el método que usa ASIS. Entonces, de esa manera vamos a tener todo el panorama claro y vamos a conocer qué es lo que hace cada método, cómo se enfoca cada método, para que nosotros podamos deducir las mejores prácticas, los mejores conocimientos, los mejores procedimientos, y cuando hagamos un estudio de seguridad, pues sea realmente algo que vale, algo que nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Los objetivos hemos puesto expresarnos con propiedad, que de repente a nivel profesionales de seguridad parece medio raro, pero no es así. Tenemos que saber expresarnos con propiedad, tenemos que organizar, vamos a poder organizar un sistema de seguridad eficiente, vamos a conocer 3 metodologías que han demostrado ser efectivas, que son realmente profesionales. Vamos a ampliar nuestro criterio y nuestra cultura como analistas de seguridad y vamos a aprovechar las metodologías que vamos a tratar en este caso, estas 3, y los diversos enfoques que tienen para elaborar nosotros estudios de seguridad realmente eficientes. Si nosotros quisiéramos poner en 4 o 5 puntos cuáles son los objetivos generales que tiene un estudio de seguridad, un diagnóstico de seguridad, es, en primer lugar, tenemos identificar qué peligros amenazan la instalación. Luego, decalamos y llegamos a identificar los riesgos y evaluarlos. En un tercer punto, vamos a evaluar cómo es nuestra protección, si es suficiente, si es deficiente, si es muy pobre, y cómo tiene que mejorar esa protección respecto de los riesgos que hemos detectado y respecto de los parámetros que quiere la organización, porque no es lo mismo cuidar, por ejemplo, una tienda que vende equipos mecánicos que cuidar pues un centro de estudios de niños o cuidar un hospital donde la gente no va a poder salir. No es lo mismo hacer un estudio de seguridad para la NASA que hacer un estudio de seguridad para un campo de estacionamiento. O sea, es totalmente distinto, va a depender de la instalación. Los estudios de seguridad, por eso, no son de una empresa, son de una instalación. Si la empresa tiene 10 tipos de instalaciones, vamos a tener nosotros 10 tipos de estudios de seguridad. Bueno, otro objetivo general de un estudio de seguridad es identificar y evaluar nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias debilidades, que pueden ser debilidades del sistema de seguridad o de toda la organización o de todo el personal. Dar recomendaciones efectivas para mejorar el nivel de protección y servir de base para elaborar estos planes de protección que ya hemos dicho, planes de protección o de seguridad, y para poder hacer también los planes de emergencias. Bueno,